Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Shaw. Regresamos con más Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Nuestras líneas de comunicación es WhatsApp 11 30 98 000, y si no, a través del mail enriqueyowcaminoalasantidad@gmail.com. Qué bueno también escuchar y conocer ACDE Mendoza por Leandro Simeoni. Vamos a escucharlo. Él nos presenta qué trabajos están desarrollando en la provincia de Mendoza. ACDE nos invita a pensar en la innovación, en la creación de empleo. Ya la innovación siempre es un desafío, y particularmente cuando hablamos de empleo tiene sus aristas. Nosotros vamos a contar nuestra experiencia y las herramientas que encontramos y conocemos, particularmente en la creación de empleo y la empleabilidad de personas con discapacidad. ¿Por qué abordamos este tema en particular? Porque el 75% de las personas con discapacidad en nuestro país no tienen trabajo. Y estamos hablando de más de 5 millones de personas que tienen alguna discapacidad en Argentina. En Mendoza, para que se den una idea, 168.000 personas están en edad económicamente activa con algún tipo de discapacidad, y tiene ese porcentaje de desocupación del 75%. Siempre que se incorpora una persona con discapacidad en una organización, el entorno, si está bien preparado para recibir a una persona que por algún motivo no están acostumbrados a tratar o a convivir diariamente, el entorno se vuelve más colaborativo. Es algo que está medido, estudiado, ¿no? En organizaciones donde hay inserciones laborales exitosas de personas con discapacidad, en general el entorno se volvió más colaborativo, incluso no con él, no con esa persona que se incorporó, sino entre ellos también, ¿no? O sea, como que cambian la mirada de muchas cosas, y eso es lo que hace que esos equipos de trabajo funcionen mejor. Y recordando a Enrique Shaw, qué mejor escuchar de sus palabras qué es ACDE. Esto es un material que quedó, realmente es algo maravilloso poder escuchar a Enrique Shaw contándonos sobre la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Me preguntan que informe sobre qué es y qué hace la ACDE actualmente. Esta pregunta me parece que exige una subdivisión, porque hay una acción de la ACDE sobre cada uno de sus socios, o por lo menos sobre aquellos de sus socios que se abren a la acción de la ACDE, es decir, una acción colectiva de la institución sobre el socio. Hay una acción colectiva de la asociación como tal frente a la sociedad empresarial, en el caso de Argentina, la Unión Industrial de Argentina, por ejemplo, o frente al Estado. Pero hay también una tercera acción que es sumamente importante, pero que es casi imposible de describir, que es la interacción de cada socio sobre el otro socio. De hecho, se han formado muchas amistades, caso concreto entre Campos Menéndez y yo, que si bien nos conocíamos socialmente, por así decir, un poquito desde chicos, nunca tuvimos ninguna vinculación, no digo estrecha, ni siquiera ni invitarnos a comer a la casa, hasta que, con motivo de la ACDE y ver que teníamos inquietudes similares y actuábamos industrialmente en problemas similares y teníamos en todo aspecto personal y profesionalmente mucha similitud, poco a poco nos fuimos haciendo más amigos, influyendo el uno sobre el otro en una forma que hoy en día es muy difícil de diferenciar, de especificar claramente. Esta tercera, es decir, la acción del socio sobre el socio, el clima de la asociación, el hecho que el sacerdote, asesor, en fin, el hecho de estar en contacto con un sacerdote con motivo de nuestra vocación patronal, de nuestra vocación dirigente de empresa. Es decir, que estamos en esta asociación porque queremos vincular
nuestro trabajo con nuestra santificación. ¿Y qué relación tenía ACDE con la Iglesia? Otra es que, de otro carácter, es que incluso creo que dentro de la Iglesia hemos podido contribuir. Algunos de nosotros algunos socios han sido invitados a hablar en seminarios, e incluso explicar la realidad económica. Algunos obispos, cuando han querido saber cuál es el tipo de interés que se paga o qué es lo normal de interés para poder, por lo tanto, saber qué es la legitimidad, han consultado la ACDE, porque saben los obispos que en la ACDE hay gente que es 100%, digamos, de iglesia y que al mismo tiempo está en contacto con la realidad. En la Universidad Católica, la comisión de administración, de los 5 miembros, 3 son socios de la ACDE, e incluso son tal vez los que más actúan, no digo los que mejor actúan, hace falta de todo, pero están acostumbrados a trabajar en forma organizada, ¿no es cierto?, en forma metódica. De modo que la ACDE ha influenciado, ha contribuido también, humanamente hablando, incluso a enriquecer la Iglesia, en la parte administrativa, digamos, la parte eclesiástica, por así decirlo. Eso es todo. Qué maravilloso escucharlo, Enrique Yo. Es un material único que está guardado y que quedará para siempre en todos nosotros que seguimos a Enrique desde hace muchos años. Y seguimos escuchando lo que fue el encuentro anual de ACDE. Creer para crecer. Hacia una renovación de la cultura empresarial argentina. Un viaje en comunidad, no solo para reflexionar sobre los desafíos que se enfrentan como líderes en un mundo en constante evolución, sino también para reimaginar nuestro rol en la creación de un futuro más humano e íntegro. Vamos a escuchar a Clara Mariño. ACDE por esta invitación. Y bueno, este segmento tiene que ver y se relaciona con las nuevas tendencias globales que van a definir el futuro. Y yo cuando escuché ese título tuve que recordar una vieja frase muy famosa de un gran poeta francés, Paul Valéry, que decía que el futuro ya no es lo que era. En este marco vamos a entrevistar, y para mí es un placer, a una de las grandes figuras de la diplomacia argentina y mundial, que es el doctor Rafael Grossi. Y la primera de ellas es, en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, atravesados por distintas crisis, hay algunas corrientes de opinión que dicen, por ejemplo, que Naciones Unidas u otros organismos internacionales no aportan nada en este momento. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Yo lidero un organismo internacional que es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y el organismo internacional es una cantidad de funciones importantes, y entre ellas es la de dar la proliferación de armas nucleares. Somos un inspectorado internacional que chequea todas las... Ahí tenemos un problema. Involucrada, por ejemplo, en situaciones críticas en el mundo, como puede ser, por ejemplo, en el Oriente Medio, la situación en Irán, o antes en Corea del Norte, o en Siria, o en Libia. En todos los lugares verificaron crisis en esta área, o donde ciertos países quisieron acceder al arma nuclear. Esto por un lado. Y por otro lado, en este yo quise mencionarlo, porque está sucediendo, y hablamos, ¿no? Por ejemplo, accidentes, no el uso de armas nucleares, accidentes nucleares. Y aquí creo yo que puedo hacer una conexión entre lo que nosotros estamos haciendo y esa crítica a los organismos internacionales que Clara mencionaba en su pregunta. Entonces, la primera es, ¿qué está pasando en el mercado laboral? ¿Qué está pasando en el mundo del trabajo? Sabemos que, bueno, la tecnología, la digitalización, la pandemia han traído muchos cambios. ¿Cómo son esas nuevas tendencias a nivel global y cómo son a nivel local?
Bueno, buenos días a todos, un placer estar acá, gracias ACDE por la invitación. A ver, yo creo que como vos decís y escuchamos hoy toda la mañana, ¿no? Hay una enorme transformación en el mercado laboral, que creo que estos hitos que vimos estos últimos años, la pandemia, todo lo que fue la transformación, y está haciendo la transformación tecnológica digital, hoy habló mucho Mateo de la inteligencia artificial, están transformando el mercado laboral y creo que vamos a ver muchísimo más de lo que hemos visto estos años, que creo que ha sido muy acelerado, ¿no? Yo trabajo hace 26 años o 27 y tal vez en los primeros 15, 20 no vi tanto cambio como estos últimos 4 años, ¿no? Entonces claramente se ha acelerado muchísimo toda esta transformación. Y creo que está cambiando todo, la cancha, los jugadores, el juego, todo. Y cuando vemos la cancha, el juego, digo, hay nuevas industrias, nuevos sectores que no existían hace 10 años atrás. Rappi, te digo ya, ¿cuánto tienen? 10 años, como mucho. 2014 empezaron. Y hoy son parte de la vida de todos y crearon empleo y transformaron el empleo. Uber, tantos ejemplos de esos que tenemos. También hay mucha industrialización, digamos, y cambios en las industrias. Es cierto que mucho de lo que es la automatización ha reemplazado trabajos que existían, pero se han creado todos estos nuevos. Y creo que la geopolítica, que habló recién mucho Rafael, tiene un impacto súper directo. Muchas industrias que tenían tal vez todo concentrado su producción en China porque era eficiente, porque tenía escala, por los costos. Después de la pandemia, México se volvió una fuente de producción para Estados Unidos, simplemente porque las compañías se dieron cuenta que fue muy complicado tener todo dependiente de China en un momento en el cual, hasta que el transporte marítimo era complejo en el momento de la pandemia. Entonces creo que se está transformando la cancha y creo que se están transformando los jugadores, no solo porque entran jugadores nuevos que ya son nativos digitales, que piensan diferente, que esperan otra cosa. Cuando les hablas de flexibilidad como algo que todavía se discute, casi que les parece una locura, ¿no? Y los que hemos trabajado en una etapa donde se trabajaba de 9 a 19 en la oficina, nunca en tu casa, nos parece wow, ellos piensan que eso nunca existió, ¿no? Cuando yo les cuento, yo trabajaba de 9 a 19 y los viernes salía a las 9 de la noche a veces del centro, me miran y me dicen, ¿en serio? O sea, no, eso en mi vida no existiría. Yo si tengo que hacer eso como estilo de vida no trabajaría en una compañía. No, y eso, yo no tengo 49 años, no soy tan grande tampoco y me pasó a los 20 y pico. Entonces creo que hay un cambio total, creo que a los que hemos vivido otra época a veces nos cuesta entenderlos, a este nuevo mercado laboral que hay. Pero creo que la flexibilidad, los nuevos trabajos que se han generado, las nuevas industrias están transformando muchísimo el mercado y todos los que somos más grandes, de alguna manera tenemos que abrazar esa transformación y transformarnos con ellos, ¿no? ¿Y ellos se tienen que adaptar a nosotros o nosotros a ellos? Yo creo que nosotros a ellos nos tenemos que adaptar más que ellos a nosotros. Héctor, Eduardo. Miro con mucha esperanza lo que decía Rafael, porque en salud es una de las grandes oportunidades donde todas estas canchas ponen las condiciones para que podamos vivir mejor más personas en más lugares del mundo. Para el 2030 hay cálculos que dicen que se pueden, solo desde la perspectiva económica, ganar 1 millón de millones en calidad de vida que genere mayor capacidad de generar valor de las personas por empezar a detectar aquellas condiciones que comprometen la salud antes y a tiempo. Ahora, si lo vemos en el corazón del problema, que es cómo mejoramos la calidad de vida de la persona, cómo le garantizamos que pueda vivir en su máximo potencial, que esa es la definición básica de salud, según los consensos internacionales que dieron origen a la Organización Mundial de la Salud. Estamos viendo que estamos en una época donde una de las grandes oportunidades es que la prevención sea el nuevo modelo sanitario, no el manejo de la complicación una vez que ella misma aparece. En Argentina eso claramente implica que para los 2 millones de personas que hoy tienen Chagas, que es una enfermedad que para el 30% de los que la padecen tienen riesgo de mortalidad antes de los 59 años, puedan vivir una vida plena solo con haberse detectado a tiempo y consumir una pastillita sencilla todos los días. El desafío es detectar, asegurar la adherencia a ese tratamiento día a día. Y como empresarios tenemos la oportunidad de oro en esto, porque justamente es la época donde esa persona está en su vida laboral. Entonces está 8 horas con nosotros esa persona que puede extender su expectativa de vida. Ya vivimos en el siglo pasado la gran oportunidad de disminuir la mortalidad en la natalidad, con la vacunación, con la detección de prácticas como el lavado de manos en los hospitales, buenas prácticas en los primeros 1000 días de vida, y disparó la expectativa de vida.
como lo decían ya en el panel anterior, para que tengamos una noción, cada año se expande 4 meses la expectativa de vida. Entonces ahora, para resumir en tendencias, la prevención tiene que estar enfocada en 2 cosas, que es nuestra gran oportunidad. El detectar a tiempo para vivir más, pero al mismo tiempo en trabajar para vivir mejor, lo que decíamos de la Silver Economy antes. 8 años de la expectativa de vida ahora se viven en baja calidad por la existencia de uno o más factores que condicionan nuestra capacidad de pensamiento, de movilidad, de inclusión en un ecosistema social. Entonces tenemos que apuntar a esas 2 oportunidades, vivir más vivir mejor, no solamente, y creo que la digitalización y todo el componente, porque inteligencia artificial quizás es el anzuelo o el magneto, ¿no? que le dio un nombre a todo esto, pero atrás de eso toda esta transformación es una tendencia que genera como lo decía alguien hablando de inteligencia artificial, es un exoesqueleto de capacidad para el ser humano que puede actuar más con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque la digitalización, por ejemplo, genera que podamos entender el genoma de cada uno de nosotros y entender qué es mejor para cada uno, que cuando lo llevamos al ámbito laboral también es entender, cuando hablamos de qué cambió todo, pero entender mejor a cada persona y cómo responder a ese colaborador, a ese proveedor, a ese cliente. Entonces, la digitalización es el segundo gran vertiente que nos permite responder al primero. ¿Qué es eso del exoesqueleto que dijiste? El exoesqueleto es siempre el dilema de la inteligencia artificial, es buena o mala, y si nos hace pensar más o menos. Y lo que quizás en digamos, vos y yo somos filósofos de base, el diálogo hegeliano entre tesis, antítesis, síntesis, lo que va a terminar pasando probablemente es que digamos, che, bueno, ¿para qué es buena y cómo la puedo usar? Que no es reemplazar. No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano de su tierra, que le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería
gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Shaw. Nos despedimos hasta el próximo programa. No dejen de mandar mensajes, les vamos a estar enviando todo lo que soliciten. Que tengan una hermosa semana.